Bienvenidos a un nuevo episodio en el que seguimos los pasos de aquellos que se animaron a emprender. Hoy vamos a conocer la historia de Noli, un emprendimiento fundado en 1984 por Luis Mariani y que desde entonces se convirtió en una de las empresas más importantes del país. Acompáñennos que juntos vamos a recorrer su camino al éxito. ¿Cómo eras de chico? ¿Cómo era tu núcleo familiar? Digamos que una linda familia, mamá, papá, una hermana poco mayor que yo, una infancia feliz. Nací acá a 2 cuadras de este establecimiento y bueno, justamente nací en la casa. A medida que fuiste creciendo, ¿sentiste esa fibra de emprendedor? Digamos que ya yendo al colegio, mi intención siempre era ganarme el mango, trabajar. A los 12 años ya empecé a hacer alguna cosita, ayudante mecánico, ayudante a mi viejita que tenía tenía verdulería en ese entonces. Después como mi viejo, carnicero, ya aprendiendo el oficio. Y me costaba quizás un poquito el estudio, pero a toda costa me empujaron y fui a aprender, entre otras cosas, la academia que no existe más ahora, la Pinman, dibujo lineal. Para conformar a mis viejos, pero mi intención era siempre trabajar. Por supuesto, eso me abrió bastante la cabeza, me permitió después, en el presente, entender lo que es, digamos, una maquinaria, una planificación, poder leer, entre comillas, un plano, planificar las cosas. A los 19 años, a instancia de un amigo, dice, no, la carne que se echa a perder, que esto, que uno renegaba, se cortaba la luz, había problemas. Dice, vamos a poner una panadería que es mejor. Bueno, mi viejo, ayudándome siempre, mis viejos, me prestó unos mangos y junto con 2 amigos pusimos una panadería. Y bueno, ahí empezó mi cambio de carnicero a panadero. Ahí empezó tu relación con la harina, digamos. Sí. Cuando estamos en esa etapa, el martillero, una persona, yo tenía 20 años, 19, 20 años, me dice, pibe, una vez que te metes con la harina, no sacas más la cabeza de la harina. Fue premonitorio. Tenía razón. Tenía razón. Estuve un tiempo con la panadería, junto con los socios, tuvimos dos panaderías. Era un trabajo bastante difícil. Claro, se hicieron todos ustedes. ¿Cuántos eran? Y la panadería generalmente es la cuadrilla, son 4 personas, 5 personas en la cuadra. Y después estaba mi socio, que estaba uno en la cuadra, otro en el mostrador, y yo que hacía un poquito de todo. Ayudaba en la cuadra, hacía el reparto, si había que hacer algo en el mostrador, hacía en el mostrador. Me levantaba a las 2 de la mañana. 2 de la mañana. ¿Y te acostabas a qué hora? Y a la hora que podía. O sea, no dormías nada. Sí, dormía, es obvio, ¿no? Pero pasa que en la panadería vos empezás a las 2 de la mañana, leyes laborales, el palero, digamos, el maestro, venía a las 5, porque la ley decía que antes de las 5 no venía. Entonces a las 2 de la mañana, junto con uno de los socios, el socio mayor, empezábamos a cocinar la factura, el pan criollo, el pancito. A las 5 ya me cambiaba y salía al reparto. Bueno, todo eso hasta las 10, 11 de la mañana, mediodía, almorzaba, me dormía la siesta, si podía, porque si faltaba uno a la cuadra, tenía que ir a la cuadra.
Y así era la vida, pero a los 20 años no te das cuenta. Seguís para adelante. Hay energía. Siempre que tenés ganas de trabajar. Claro. Eso no me faltaba. Esa fue parte de mi vida hasta que, bueno, me cansé de la panadería porque al final pasaron 4 o 5 años. Me caí en ese interín, me casé. Bueno, nada, vendimos la panadería. Digo, ¿qué voy a hacer en la panadería? Junto con uno de los socios puse un garaje, estuvimos un tiempo, no era el negocio. Salí porque, bueno, era un poquito levantar todos los días a las 2 de la mañana, era bravo. Luis deja las harinas por un tiempo, por trabajos de rubros completamente diferentes, hasta que un día llega una oferta que él no puede rechazar. Hasta que un cuñado dice, vení, que tenía una pizzería, había comprado una pizzería, dice, vení que vamos a hacer pizza. Él tenía pizzería al público, la avenida Mosconi, ahí en Capital. Una pizzería interesante, trabajaba bastante. Y él aprendió a hacer pizza. Dice, vení que hacemos pizza juntos. Bueno, yo panadero, hacer la pizza no era ninguna dificultad, era un pasito más. Empezamos a hacer pizza en un garaje. Amasábamos a mano, en un hornito, hacíamos pizza. La envasábamos. Te podría decir que prácticamente que fuimos la primera pizza industrial, o prepizza, si vale el término. Y nosotros hacíamos la pizza de pizzería. Y le empezamos a poner una bolsita con una etiquetita. Y empezamos con eso, con mi cuñado. Mi viejo, como siempre, ayudándonos, nos regaló un terreno lindero a la casa materna donde yo había nacido. Y junto con mi cuñado ya dejamos el galponcito y edificamos un salón. Y ahí empezamos con la pizza. Empezamos a hacer pizza industrial. Y llegamos a crecer mucho como pizza. Creo que fuimos, si no fuimos la primera, fuimos uno de los primeros en hacer la pizza industrial y venderle en aquellas épocas supermercados gigantes, al supermercado Todo, al supermercado Satélite, supermercado Canguro. ¿Y por qué no siguieron con eso? Bueno, no seguimos por eso porque a lo mejor no era constante la cosa, ¿no? O no era yo, tenía la constancia necesaria y un poco el cansancio también, ¿no? Ahí también junto con mi cuñado nos pusimos a fabricar tapas de empanadas también. Como era el local bastante importante, un lote completo, una parte hacíamos la pizza, otra parte hacíamos empanada, y ahí también pusimos una pizzería al frente, así que también fui pizzero con pizzería, ¿no? Llegamos a tener una cantidad muy, muy importante de pizza con muchos distribuidores. Llegó un poquito que, bueno, uno se cansa. Dijimos con mi cuñado, bueno, mira, ya está bien, tuve la suerte de comprar la casa, tener el coche, y logramos comprar un local también. Eso está bien. Y mi idea en aquellas épocas, en aquellos tiempos, digo, no, cuando llego a los 35, 36, con lo que tengo, hago cualquier cosita, ya estoy, ya me alcanza por un alquilercito, que esto, que el otro. Vendemos la fábrica. Qué mala idea. Estamos hablando en la época de Helber, el ministro de Economía, en la época de Perón. Vendimos la fábrica y me agarró el Rodrigazo. Oh, no. Helber tenía el plan, no me acuerdo bien la palabra, pero que no iba a haber inflación. Se va Helber, viene Rodrigo y es el Rodrigazo, que viene la devaluación monstruosa esa que tuvimos en el año 75, 74, 75.
Bueno, resultado que los últimos documentos prácticamente creo que no los fui a cobrar porque me gastaba más en viajar para cobrar el documento. Poco exagerado quizás, pero bueno. Pero bueno, me había quedado el coche, me había quedado el departamento, me había quedado, digamos, no tenía un mal pasar, pero bueno, nada. Sí, justo, digamos. Lo justo. Entonces ya empecé a pensar que cambiar un poquito el pensamiento de que llego a los 35 y no trabajo más, a cambiar de forma de pensar y decir, cuando empiezo algo, lo termino y sigo, y sigo, y sigo. Porque pensándolo aprendí que cuando uno llega, digamos, podemos hablar de alpinismo, cuando uno llega a la cima de una montaña, después que viene, un poquito el llano y después el declive. Entonces digo yo, tengo que seguir siempre a la punta de la montaña, y después a la montaña, y después a la montaña. Es el día de hoy que no afloje más. Bienvenidos a este segundo bloque de Camino al Éxito, en el que seguimos charlando con Luis, que nos va a contar todo lo que tuvo que pasar hasta fundar Noli. Siempre estamos buscando el nuevo desafío. Pero bueno, eso te lo fueron dando los años, ¿no? Porque uno fue cambiando. A todo esto ya estaba casado, con 2 hijos, felizmente. Pero en el tiempo de la pizzería y un poco el cansancio, viviendo a 5 cuadras, había semanas que me iba el miércoles a la pizzería y volvía a mi casa el viernes. Dormía arriba de la bolsa de harina. Claro. De ahí viene un poquito el cansancio, ¿no? Porque si no, algo exitoso, ¿cómo lo vas a dejar? No, lo dejé porque estaba cansado a ver qué otra cosa más liviana podía hacer. Bueno, la cosa más liviana, la experiencia que uno fue teniendo, digo, ya en ese momento ya me separé de mi cuñado, que digo, vamos a tomar un rumbo propio, tenía alguna experiencia, pero yo con la parte de la sociedad me había quedado con el coche y demás, me iba a poner un reparto. Digo, en realidad un depósito de panificado, no un reparto. En ese entonces no estaba el auge de los almacenes por mayor como es ahora. Había algunos mayoristas que eran distintos, eran almacenes por mayor, que tenían locales con camiones de reparto. Y también lo había depósitos de panificado, que era lo más chico, lo más sencillo y lo que yo conocía. Al haber estado vendiendo pizza, estaba relacionado con el pan lactal, con la empanada, el pan rallado, el pan dulce. Esos son los productos y galletitas que se vendían en los panificados. Productos de copetín. Bueno, me voy a poner un depósito de panificado. Algo más tranquilo. Más tranquilo. Puse con mucho sacrificio un pequeño local, no más grande que esta oficina. Y mi señora me ayudaba. ¿Cómo me ayudaba mi señora? Vendimos el coche y compramos un Jeep. Y ella hacía el reparto. Yo estaba en el depósito y ella salía a ayudarme haciendo unos cuantos negocios. Con eso manteníamos la casa, porque el depósito era para sobrevivir nada más. Había que, lo que ganábamos lo invertíamos en más mercadería. Las estanterías, fui a un herrero amigo que me dio lugar.
compré fierro, compré chapa, doblé todo, me hice la estantería. Como siempre, mi viejo, tirándome unos mangos, me ayudó. Mi viejo jubilado ya en ese momento, pero con algunos manguitos me ayudó. Me ayudó más que nada para abrir la cuenta en el banco. Y en el banco, si vos no pones plata, no te daban préstamo. Mango sobre mango, pues juntando. Pude vender el departamento que teníamos y pude comprar unos lotes enfrente donde tenía el local. El local estaba acá a 5 cuadras, pero ya en otro partido, en el partido de Morón. Compré unos lotes, pero me atraía casero siempre. Hubo un candidato, los vendí. Todo, te estoy hablando de cosas de 1 año, 2 años. Vendí esos lotes y estaban estos, donde estamos actualmente, que eran 2 lotes solamente, ahora hay bastante más, pero habían 2 lotes y los pude comprar. El banco me presta algo porque ya es que había generado una cuenta, tenía una venta más o menos importante y había generado una cuentita, el banco me presta unos mangos. Algunos de los clientes que yo ya tenía de reparto me prestan plata también, a cambio de intereses, lógico, nadie te presta nada. Y con mucho sacrificio hago la parte baja de lo que es este edificio, los primeros 300 metros. Ahí ya habíamos crecido, ¿no? Pero siempre laburando. Cuando empiezo el local acá, eran 3 empleados que había, uno que me ayudaba, que hacía el reparto, yo estaba todo el día acá. También uno de los socios de la panadería que había tenido al principio, también estaba medio en banda, lo invité a que me acompañara y me vino acompañando acá. En esos 300 metros, Luis trabajaba con 3 empleados y su familia. Fueron creciendo poco a poco, pero el emprendimiento necesitaba un nombre. ¿Cómo decidieron llamarlo? El nombre no era muy ingenioso, le puse El Triunfo, porque me había costado un triunfo llegar a instalarlo. Bueno, empezamos a trabajar cada vez más, buscando siempre, ¿no? Tratando de ser innovador. Como ya me conocían por la pizza, por todo lo otro, tenía algún pequeño prestigio de que acá podía vender. Y empecé a vender pan, también lo puedo nombrar porque no existe más ahora, Panificación Argentina. Y llegué a ser uno de los distribuidores más importantes de esa marca. Eso me permitió a la vez ya seguir juntando platita para hacer la planta alta. Pues había hecho la losa de la planta alta, pero no la podía cerrar. Juntando, logro cerrar el local y con la intención de empezar a fabricar. Lo primero que empiezo a fabricar es tapa de empanada. También con conocimiento, con amigos, compro alguna sobadora usada, amasadora. Compro las máquinas y empezamos. Y ahí es donde surge que hay que poner un nombre al producto que haces. Ahí, junto con mis hijos y con mi señora, había que poner una marca. Y no teníamos marca. Había que registrarla. Para registrar, en aquel entonces no había computadora. Para registrar a Doña Noli, nos fuimos con una lista, con mi señora y los 2 chicos, nos fuimos a Diagonal Norte, al segundo subsuelo del Ministerio de Economía. Y ahí, bueno, averiguando cómo tengo que hacer, quiero registrar la marca. Sí, señor, tiene que buscarla. Acá tienen los libros, busque a ver qué va a registrar. Mire, traigo una lista. Me dan unos libros de 70 por 70 o 80 por 80. Empiezo a buscar.
de los 20, ¿qué me quedó? Doña Noli. Es la única que estaba libre, porque en ese entonces los competidores que ya había, ya estaban todas las provincias registradas, pero ninguna empezaba con un nombre familiar, con un doña. Entonces era toda una novedad en el mercado. Y así empezamos a luchar con Doña Noli. Todo lo que podíamos recaudar en eso lo gastábamos en publicidad. En realidad, perdón, no lo gastaba en publicidad, lo invertía en publicidad. En ese momento producíamos, no sé, 3.000, 4.000 docenas en un día o 2 días. Y hoy día lo hacemos cada 10 minutos. No se puede comparar, ¿no? Es decir, la producción actual son más o menos de 150 a 180 por minuto. Por minuto. Docenas, ¿no? Paquetes. ¿De dónde viene el nombre Doña Noli? A ver, el nombre de Noli es el apodo de mi esposa. Ella se llama Noelia Teresa, pero de chica su mamá ya la empezó a llamar Noli. Obviamente cuando yo la conozco, hace muchos años ya era Noli. De ahí viene el nombre Noli. Y Doña, bueno, para hacerlo más familiar, que lo seguimos usando muchos años. Tal es así que otros competidores y otros tipos de productos empezaron a acompañar los productos con el Doña. ¿Sí? Sería que también fuimos impulsores del Doña, pero creciendo, con el tiempo, achicamos el nombre para que sea más fácil de pronunciar por un lado y de identificar por el otro. Por eso llegamos al Noli actual, ¿no? La empresa también tenía el nombre Doña Noli y actualmente es Alimentos Noli Sociedad Anónima. Eso también es un esfuerzo entre la gente que colaboró conmigo, que ya teníamos la idea, fundamentalmente Eber Buffoni, mi querido primo, su hija actualmente, mis hijos, Claudia y Luis. Empecé activamente en el 2017 a partir del fallecimiento de mi papá y con una propuesta de Luis y Claudia, pero la realidad es que siempre, desde que tengo uso de razón, trabajo en Noli y estoy dedicada a todo lo que pueda sumar en Noli. En realidad desde toda la vida, porque bueno, ya cuando estaba el depósito siempre iba, como con tu papá hacía los deberes ahí donde podía, y ya en el secundario siempre trabajábamos unas horitas, bueno, como que siempre estuvo la cultura del trabajo y bueno, de toda la vida. Bienvenidos a esta tercera y última parte de Camino al Éxito, en la que Luis nos cuenta todos los problemas a los que tuvo que enfrentarse cuando Noli empezaba a irle bien. Pero viene una etapa, siendo cronológico, que creo que fui un cliente peligroso para Panificación Argentina, que ya había cambiado de nombre, había pasado a ser, lo había comprado el líder del mercado. Y como vendíamos mucho por ahí, pienso, porque no le veo otro motivo, de un día para otro prácticamente me dejan sin producto.
vendiendo una cantidad importante, teniendo una veintena de repartidores o más que venían a comprar el producto, pan, más la tapa de empanada que yo ya fabricaba, más los otros productos que yo revendía. Fue un golpe duro. ¿Pero cómo te dejaron sin producto? ¿Cuál era la excusa que te dieron? Me cortaron la cuenta, no tengo más cuenta, no puedo cargar, no puedo pedir. Me dejaron complicadito, pero bueno, se equivocaron, me pisaron. Primero fui a ver a un colega y digo, mira, me pasó esto. Me dijeron, sin mercadería, así, así, así. Yo quiero poner una fábrica de pan, pero tengo que instalarme. Vos me vendés por un tiempo. Electo era la fábrica, no existe ya. Sí, sí. Sí, quédate tranquilo, decime lo que querés, yo te abastezco. No era un pan de mucha calidad, era un pan. Salvé como pude, algún repartidor se me fue, lo absorbió esa fábrica, pero muchos se quedaron, me aguantaron. ¿Qué hago? Yo ya había tomado la decisión. Alquilo un local, compro las máquinas como puedo, y ahí viene otro colega que me ayuda mucho, Valente. Bueno, estamos ayudando la fábrica original, no la actual. Y tenía unas máquinas que ellos hacían tostadas, y es lo mismo que la tostada, como el pan lactal, son las mismas máquinas. Y me vende las máquinas, bueno, págamela lo mejor que puedas, llévatela. Me prestan, me venden, no me prestan la máquina. Me asocio con un muchacho que tenía una fábrica de plástico, que me enseñe, yo te enseño a hacer pan lactal, pues yo era panadero pero no sabía hacer pan lactal. Me enseña a hacer el pan lactal y nos asociamos. Hago una hipoteca, pido una plata prestada para poner los fierros y en 80, 90 días salí con el pan a la calle. Claro, no era una gran cosa y no salió con la marca Noli, porque si no era lindo, salió con la marca Qué Marroco. Qué Marroco era una expresión de los panaderos antiguos que cuando salió un pan lindo decían ¡qué Marroco! Yo digo, bueno, vamos a tirarnos por acá. Hago con Qué Marroco y se vende, algo se vende, pero nada. Pero mientras tanto fui aprendiendo a hacer pan. En ese interín nos viene otra vez la hiper de Alfonsín, era en ese momento me parece, en los años 90. Sí, era fines de los 80. Sí, fines de los 80, sí, previo a Menem. Sí. Y bueno, mi socio dice, oh, tenemos que retirar plata. Digo, si estamos debiendo guita, ¿qué? ¿Que va a retirar plata de ganancia? No hay ganancia. Y no, que acá, que no. Bueno, quédate tranquilo, te compro la parte y se acabó. Entonces ahí ya me quedé solo, con la familia y, como te había dicho, con Ever. Y en ese entonces empieza a trabajar Jorge con nosotros. En ese interín, cuando se pone la fábrica, fue el primer empleado que tuvimos. Y hoy en día hay más que el empleado, es el jefe de toda la producción y un amigo. Jorge, además de empleado, es el jefe de producción, pero también es como un integrante de la familia. Con él vamos a recorrer la fábrica de panificados. El proceso comienza con la recepción de la materia prima. En este primer paso, el equipo de calidad toma muestras y realiza los análisis correspondientes. Una vez que se verifica que cumple con los estándares de calidad, autoriza su uso,
quedando el proceso de la siguiente manera. La materia prima se lleva al sector de dosificado, donde se prepara la receta inicial. Se combinan distintos ingredientes en un contenedor que luego serán parte de nuestro amasado final. Se elabora una masa madre que incluye harina, agua, azúcar, levadura fresca y gluten. Esta masa se procesa durante algunos minutos y se deja fermentar entre 3 y 4 horas, hasta alcanzar el nivel de acidez deseado. Una vez fermentada la masa madre, se incorpora a una amasadora de mayor capacidad, en conjunto con lo preparado en el sector de dosificado, completando así la receta definitiva. La mezcla se amasa durante 15 minutos, obteniendo la masa final deseada, que se caracteriza por ser más extensible, con mejor color, textura y aroma. La masa pasa luego al sector de producción, donde se fracciona y divide con el peso requerido. Luego descansan brevemente hasta pasar por una serie de formadores que nos dan la forma deseada y se vuelcan dentro de los moldes teflonados. Los moldes pasan por un tercer proceso de fermentación que dura entre 80 y 90 minutos, dependiendo mucho la calidad de la harina, hasta que la masa alcanza su volumen óptimo. Una vez fermentada, la masa se lleva al horno túnel. Contamos con 3 de estos, cada uno mide 26 metros de largo y son de última generación. Se cocina durante aproximadamente 20 minutos. Una vez cocidos, salen listos para la siguiente etapa. El pan ingresa a una cinta de enfriado, donde aproximadamente 40 minutos desciende la temperatura requerida para ser envasado. De manera automática, ingresa a una cinta lineal, donde pasa por una rebanadora, para luego ser embolsado, sellado y atado. Lo siguiente es el paso de cada unidad por el detector de metales. Por último, se codifica de manera automática con número de lote y fecha de vencimiento. Una vez codificado, los panes pasan al sector de empaque, en donde se define si el pan saldrá en cajas o en plástico. Una vez obtenido el producto final, estos se distribuyen, llegando así a la mesa de todos los argentinos. El proceso de producción de pan fue lo que los impulsó y empezaron a crecer con los panificados, pero tuvieron que atravesar un durísimo momento que estuvo a punto de desestabilizar la marca. Seguimos empezando a crecer con el pan, pero me viene algo muy difícil en mi vida. Estábamos en el año 94, en un momento de expansión, porque en el 89 había empezado la fábrica de pan. Junto con Jorge, mi hijo Luis, se iba a hacer cargo de la parte de la fábrica de pan y fallece en un accidente. Y bueno, fue un golpe, o sea, para nosotros como familia, para nuestra vida y también en lo profesional, porque estábamos tristes, nos costaba seguir. Me acuerdo que acá nunca cerramos, porque son productos perecederos, y ese día todos siguieron trabajando. Buscaron la manera de seguir con las tareas y al día siguiente papá, mamá y yo estábamos acá. Fue un golpe muy fuerte que me dio la vida. Con 27 años, todo por delante. Pero bueno, tuve que emprenderla de vuelta para adelante. Pero eso me fue moldeando un poco. Y bueno, fueron años difíciles. Nos costó un montón superar, extrañar y, más allá de todo, reorganizar. Siempre en casa estaba estructurado que la empresa la iba a seguir mi hermano, porque era el hombre, porque uno crece en esa sociedad y bueno, la vida me fue poniendo a mí y tuve que aceptar. Tuve que aceptar el desafío y bueno, acá estoy. Todavía, al día de hoy, hablo con mi hermano,
le pregunto cosas, le pido que me ayude. Para mí él es parte de todo. La partida de Luisito fue un duro golpe para la familia. Luis tuvo que ponerse firme y seguir adelante con la empresa, y Claudia tuvo que tomar las riendas de lo que había sido preparado para su hermano. Hasta acá llegamos con esta primera parte de la historia de Noli. No se olviden de seguirnos en las redes, @unifeteoficial, y denle clic a la campanita en el canal de YouTube para ver las historias cuando las subimos. Nos vemos la semana que viene con la segunda parte de la historia de Noli.